continuando con nuestro programa, damos parte al panel de especialistas Retos y Acciones de los Institutos Locales de Transparencia en la Protección de Datos Personales. Cedemos la palabra a Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien va a fungir como moderadora del panel. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar con este panel de especialistas en la materia de protección de datos personales, quiero agradecer su asistencia de todos y cada uno de ustedes. Desde luego, la apertura que nos dio y el espacio que nos regaló el Instituto de Puebla. Muchísimas gracias a su comisionada presidenta Marcela, muchísimas gracias Gaby por todo tu apoyo. Desde luego, saludar a la comisionada Patricia Cursain, muchísimas gracias comisionada por estar aquí. Y un agradecimiento especial porque la verdad le estuve dando mucha lata para coordinar este evento al comisionado Julio César Bonilla, quien es coordinador de la región centro. Fíjense que de la Comisión de Protección de Datos Personales, que hoy tengo el honor de coordinar, junto con los coordinadores de las 4 regiones del país, nos estuvimos poniendo de acuerdo para llevar a cabo 4 foros regionales, ¿no? Uno de ellos, que es justamente el tercero que hoy estamos desarrollando en la zona centro, que Julio coordina y que nuestras amigas de Puebla nos hicieron favor de recibirnos. Pues muchísimas gracias, de igual forma saludar a cada uno de mis compañeros comisionados, Pedro de Guerrero, Javier del Estado de México, a Yoli de Veracruz, a Mariana de Guerrero, a Didier de Tlaxcala, a la comisionada Viviana de la Ciudad de México, Arturo, amigo de Veracruz. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuando con el programa que se ha establecido, justamente este panel de especialistas que lo denominamos Retos y Acciones de los Institutos Locales de Transparencia en la Protección de Datos Personales. Como bien ya lo escucharon, la comisionada Cursain nos dio una introducción justamente en esta parte de derechos digitales, ¿no? Como bien el foro se llama Acepto términos y condiciones en la protección de datos personales, nueva visión de un derecho digital. No quisimos dejar este tema de los derechos digitales con esta alianza, camino que llevamos en la protección de datos personales. Como bien sabemos, pues el crecimiento, el desarrollo de las nuevas tecnologías también nos trae nuevos retos en la parte de protección de datos personales, ¿no? Que es justamente lo que queremos platicarles hoy y qué ha hecho cada una de las entidades federativas que hoy estamos aquí presentes. En ese sentido, darle el uso de la voz a la comisionada Mariana Contreras Soto, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias a todos los presentes. Tengan una buena tarde. Me gustaría, pues primeramente, agradeciendo la oportunidad de poder formar parte de este panel, porque es importante el intercambio que se da. Yo le comentaba a la comisionada Reina antes de entrar, ahorita que fue el coffee break, que básicamente en lo personal, el motivo principal por el que accedí y que me motivó a participar en el panel es más por aprender, porque la verdad considero que los institutos de los cuales forman parte los comisionados que hoy integran este panel tienen mucho conocimiento respecto al tema de la protección de datos personales, y es por ello que yo vengo más con el ánimo sí de exponer lo que nosotros hemos hecho en el Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero, pero también absorber lo que ustedes, mis compañeros, están haciendo en sus institutos. En ese sentido, doy las gracias a la comisión, a la coordinadora de la comisión a la cual pertenezco, a la doctora Reina, a mi compañero el comisionado licenciado Pedro, con el cual estamos trabajando en conjunto, él es el comisionado presidente, al comisionado Javier Martínez, en el cual siempre he encontrado el apoyo y la orientación para saber encauzar nuestras actividades en esta materia, a la comisionada Yoli, a la comisionada María Antonieta Velázquez, a Didier, a la comisionada Patricia Cursain, la cual su
conferencia estuvo muy bien encauzada y creo que coincidimos en el tema de que lo principal también ahorita es enseñarle a la niñez, a las niñas y a los niños y a los adolescentes, que son quienes tienen más acceso a las nuevas tecnologías, es desde ahí empezar a trabajar. Como ya se mencionó, pues bueno, y ya se quedó de contexto, yo formo parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. En el Instituto de Transparencia de Guerrero estamos conscientes de dos cosas fundamentales: el incremento en el uso de las tecnologías de la información y de comunicación por población de todas las edades es inminente y es imparable. Y la segunda, que es lo principal y que venía hasta descrito en la invitación que nos hicieron, es que los órganos garantes del país tenemos la obligación de promover, proteger y garantizar a la ciudadanía el derecho fundamental del respeto a la vida privada respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Conscientes de nuestra realidad y conscientes de esto, el Instituto ha realizado actividades de capacitación y de sensibilización a los servidores públicos responsables de los datos personales en posesión de los sujetos obligados en nuestra entidad. Los temas abordados en dichas capacitaciones fueron la protección de datos personales, avisos de privacidad, clasificación y desclasificación de la información, el ejercicio de derechos ARCO, índice de expedientes considerados como reservados, elaboración de versiones públicas. Los temas que mencioné y que fueron impartidos fueron en atención a las solicitudes de los sujetos obligados. Estas solicitudes incrementaron en el 2019 en un 60%. Este porcentaje nos da la visión de que efectivamente esta situación ya está siendo, hemos logrado sensibilizar y cada vez los servidores públicos están más preocupados de cómo le van a dar el tratamiento a los datos personales que tienen en su posesión, porque se les ha explicado que al tener esa responsabilidad de tener los datos personales bajo su resguardo, también pueden incurrir en responsabilidades. De estas capacitaciones resultaron beneficiados 1,746 servidores públicos. Se realizaron diversas actividades de promoción, difusión y sensibilización, buscando generar una cultura de protección de datos personales en la sociedad guerrerense. En este punto de la sensibilización, me gustaría mencionar que yo tengo especial interés y preocupación por las niñas, niños y adolescentes, porque además de ser los que más entienden las nuevas tecnologías, están más atentos a los avances que se dan, a las nuevas actualizaciones que se hacen de las aplicaciones. También es una realidad que es cada vez menor la edad de los niños que tienen acceso a dichas tecnologías y también son los más vulnerables al ser más confiados. Es por ello que propuse en el Pleno a mis compañeros comisionados generar y se llevó a cabo la campaña por el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes 2019. Realizamos actividades en varias instituciones educativas de Guerrero con la finalidad de concientizar a las y los estudiantes sobre el uso de sus datos personales y los peligros que existen en las redes sociales. Se logró tener acercamiento con más de 1,000 estudiantes para reafirmar la difusión de qué son los datos personales, cómo se pueden proteger y los peligros que existen en las redes sociales. Se convocó también a la población infantil a un concurso de dibujo estatal denominado Aprendiendo a Cuidar Mis Datos Personales 2019. En todo momento, con las actividades que desarrollamos, se ha buscado generar una cultura del derecho de protección de datos personales
desde la edad temprana. También se ha buscado concientizar a los padres de familia y docentes de estos temas y de que deben de estar pendientes del uso que realizan los menores de las tecnologías de la información, cada uno con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Ellos mismos, igualmente, también se les dio la explicación a los padres, a los docentes, del uso que ellos y los cuidados que deben de tener al ocupar las tecnologías de la información. Considero que también en el 2019 ya se está permeando, sí estamos logrando tener una mayor concientización, una mayor sensibilización, ya que en el 2019 también hubo un incremento en la participación de un 50%. Es importante también reconocer que sensibilizar a los menores no es una tarea completa que pueda contribuir a los riesgos. Por ello, se propusieron una serie de recomendaciones que conduzcan a un adecuado tratamiento de datos personales de nuestros menores y que van dirigidos al sector educativo, a los padres de familia y a los medios de comunicación para que sepan cómo deben dar tratamiento a las imágenes que difunden respecto de menores de edad. Estas fueron algunas de las acciones, como tenemos 10 minutos, estas fueron algunas de las acciones en general que realizamos en el Instituto de Transparencia para tratar de contribuir a la sensibilización, a la concientización, a la difusión de cómo se deben proteger los datos personales. El reto que nosotros consideramos es que a pesar de los esfuerzos realizados en 2019, hace falta continuar con la sensibilización de la población respecto al uso de sus datos personales y por ello continuaremos con la campaña por el derecho a la privacidad y protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes de manera anual. Se propondrá agregar visita a las 7 regiones que comprenden nuestra entidad. Se trata de una meta ambiciosa, pero esperamos poderla cumplir a pesar de los obstáculos de recursos humanos y financieros con los que nos enfrentamos en el instituto. Para privilegiar el interés superior de menores, se debe de empezar por hacer una difusión y un reconocimiento de los derechos que tienen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetadas en su imagen y es nuestra tarea garantizarla. Muchas gracias. Muchas gracias a la comisionada Mariana, que fue muy puntual. Estuve a punto de pasarle la tarjeta en un minuto, pero no fue necesario. Desde luego lo que comenta Mariana, muy importante, ¿no? El trabajo que se está realizando en Guerrero, creo que, y hace ratito lo comentaba la comisionada Cursay, el tema de la educación digital, las niñas, los niños, los adolescentes, los grupos vulnerables, creo que es lo principal en lo que nos debemos enfocar, justamente con ese tema de garantía que tenemos que cubrir los órganos, ¿no? Justamente por eso somos órganos garantes, tenemos que proteger derechos fundamentales y desde luego esta parte de promover, garantizar, es también lo que nos toca. El interés superior del menor, creo, y sin duda es lo que más nos debe de enfocar. Tenemos que enfocarnos en este tipo de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, emprender acciones, ¿no? Mariana, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas felicidades, muchas gracias. Y continuando con el programa, le damos el uso de la voz al comisionado Didier Fabián López Sánchez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Reina, coordinadora de la Comisión de Datos Personales, a la cual me he integrado, a Julio César, al comisionado presidente, comisionada de Guerrero, a Yoli de Veracruz, al comisionado de Veracruz también. Gracias por la anfitrionía a las comisionadas de Puebla, presidenta también, la comisionada Cursay. Gracias a Julio César, que coordina la región centro, a Viviana, que es mi otra coordinadora, yo no la vi, que también estoy en la de rendición de cuentas. En
en fin, gracias a todos. Y gracias por la oportunidad de integrarme a un ejercicio que considero de los más importantes dentro del sistema. Yo siempre les comento a mis compañeros comisionados y al propio personal que el hecho de asistir a los eventos no es tanto ir a saludar, y la cuestión política y de amistad siempre está presente, pero los intercambios de experiencias exitosas son, creo, lo que más nos puede nutrir, sobre todo cuando en Tlaxcala estamos o nos fuimos quedando un poco rezagados en muchos temas. No me gusta hacer alusiones personales, solo hago hincapié en que de manera institucional en Tlaxcala no estábamos haciendo muchas cosas, dejamos de hacer muchas cosas. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Me acompaña mi compañera comisionada Maribel, el comisionado presidente no puede estar por una interesante coyuntura que surgió, pero lo que queremos es hacer lo que se dejó de hacer. El hecho de participar en este tipo de ejercicios nos brinda esa posibilidad. Solamente de manera rápida y para contextualizar, nosotros llegamos como consejo emergente prácticamente a partir del 17 de julio del año pasado, es decir, estuvimos funcionando 5 meses y medio prácticamente. A partir del 2 de enero recibimos con mucho gusto a nuestra compañera Maribel, que se integra al consejo, y creo que una de las cosas que hay que hacer para iniciar bien es primero reconocer, como ya lo he dicho, lo que está mal, lo que no se estaba haciendo. Entonces, con ese ánimo y con mucho entusiasmo, en el instituto estamos tratando de hacer precisamente lo que se dejó de hacer o lo que no se hizo, con el apoyo del coordinador de la región y con la solidaridad y la concurrencia de los compañeros comisionados que ya mencioné y muchos otros con los que ya hemos tenido contacto. Lo hemos podido hacer. ¿Qué hemos creo que rescato mucho que en Tlaxcala estamos poniendo manos a la obra, sobre todo en un tema que había estado de alguna manera marginado, que había estado relegado, como es el de datos personales. Entonces, rescato mucho el comentario que hizo hace un momento durante su ponencia la comisionada Cursain, porque creo que también es muy importante que al interior de los plenos, de los institutos, se privilegie la división del trabajo para no todos hacer lo mismo al mismo tiempo, etcétera. Entonces, yo pedí que me dieran oportunidad de integrarme y tanto a la comisión de datos personales del sistema, pero que al interior del instituto se me permitiera pues ser el responsable del tema de datos personales. Entonces, ese fue el primer paso que dimos en el tema, integrarme de manera formal, incorporarme a la comisión que preside Reina y empezar a trabajar. Lo que queremos es dar certeza y creemos firmemente al interior del Consejo que antes de salir a capacitar o de salir a predicar algo que ni siquiera nosotros estamos llevando a cabo, pues lo primero es fortalecernos internamente en este tema y en todos los que tutelamos para poder salir a capacitar o a orientar o a exigir el cumplimiento de la propia ley a los sujetos obligados. Pero bueno, solamente para que tengan un panorama, el año 2019, en cuanto a solicitudes de acceso a la información, en el instituto recibimos 243, los sujetos obligados en total recibieron 4,135. Estoy hablando de Tlaxcala, sé que son números pequeños, pero nuestra población también es pequeña. ¿Por qué lo menciono? Porque en comparación con las solicitudes
de protección de datos personales, pues el número va muy para abajo. Al instituto le formularon solo 6, a ninguna le dieron seguimiento los solicitantes, mayormente porque se enteraron que había, en este caso sí, que acreditar la personalidad, porque es una condición básica. Y del total de los sujetos obligados, hubo solo 85 solicitudes de protección de datos el año pasado. Con respecto al año anterior, 2018, hubo solo un incremento para 2019 de por ahí del 5 o 7%. Entonces, ¿qué queremos? Fortalecer sobre todo el conocimiento de la materia en los sujetos obligados, fortalecer nuestras capacidades institucionales, primero dentro del instituto y después entrar fuertemente a la socialización de este derecho. Tal vez, si no es que la única acción, digamos, concreta hacia el exterior y con los sujetos obligados que hemos tenido a finales del año pasado y los principios de lo que llevamos de este año, es no tanto capacitación, sino como una charla de socialización enfocada muy concretamente a estudiantes de nivel medio superior. En Tlaxcala existe un sistema que se llama Colegio de Educación Científica y Tecnológica, CECITE, y afortunadamente el titular de este subsistema educativo de CECITE tuvo la iniciativa de que platicáramos y de abrir como la opción de ver qué podíamos hacer. Le propusimos una charla con los estudiantes. Nuestro objetivo era llegar a 7 planteles de alrededor de 17 que tiene el CECITE. Nos enfocamos solo en 7 planteles y de esos 7 planteles ya llevamos esta charla, si no me equivoco, a 4 de ellos y nos faltan 3 por concluir. Esa es realmente la única acción que de manera concreta hemos realizado este nuevo consejo y ya llegamos hasta este momento a alrededor de 900 alumnos de un universo planeado o que se tenía pensado de 1,150 estudiantes. Nos faltan planteles los más pequeñitos, nos van a faltar alrededor de 200, tal vez 300 alumnos, más o menos. Es la única acción concreta que hemos hecho. Les hemos llevado esta charla de socialización del derecho a la protección de los datos personales, pero sobre todo del cuidado de ellos. Consideramos que la población estudiantil de este nivel es muy susceptible a acciones concretas como el sexting y este tipo de nuevas intromisiones a la vida íntima de las personas. Entonces, y a fin de no extenderme más, consideramos que tenemos muchas cosas que hacer. Coincido con la comisionada Mariana de Guerrero. Lo que toca ahora en lo que estamos enfocados en Tlaxcala es en aprender, en llenarnos, nutrirnos de experiencias exitosas, como no dudo que hay en este panel. Y ¿tendremos otra participación o es la única? Ok. No, para cerrar digo, porque quería hacer mención de algo que tenemos planeado, pero bueno, si tenemos tiempo lo comento posteriormente. Muchas gracias. Gracias al comisionado Didier. Pues sí, hay unas entidades federativas que nos toca ponerle más esfuerzo, ¿no?, a estos temas. En el caso de que nos comenta el comisionado Didier, tocará a Tlaxcala ponerse desde luego a trabajar más y desde luego a las comisiones que nos corresponda apoyar, ¿no? Pero no todo es malo, comisionado. Mire, dice por ahí, a ver si lo leo bien. Vince in bono malum, que si no me equivoco, vence al mal con el bien, según San Pedro. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, simplemente. A continuación le doy el uso de la voz a la comisionada Yoli García Álvarez, comisionada propietaria del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias.
Buenos días, gracias a todos, gracias Marcela y Gaby por la anfitrionía, gracias a Julio por convocarnos desde la región y bueno, a nuestra coordinadora por permitirnos a quienes somos miembros de esta comisión platicar un poco de lo que hacemos. Yo voy a mencionar algunos de los retos que están pendientes. Primero, creo que el gran tema son los grupos vulnerables, que como ustedes saben son personas que por diferentes factores o por incluso la combinación de estos factores no tienen las mismas oportunidades que nosotros para poder acceder a un pleno ejercicio de sus derechos. En México se han catalogado, se consideran como grupos vulnerables a los indígenas, a los afrodescendientes, a las personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, incluso a las mujeres por su condición de vulnerabilidad y mucho de la cultura que hay en nuestro país, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores y a los migrantes. En este caso, los organismos garantes, de acuerdo a la ley, tenemos varias obligaciones que cumplir. Una, pues tenemos que garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan acceder al ejercicio de estos derechos. Tenemos que implementar políticas públicas para favorecerlos a ellos y proporcionar información que les sea útil para ejercer estos derechos, además de hacer acciones de capacitación. En 2016, el Sistema Nacional de Transparencia publicó unos criterios para que los sujetos obligados, todos, no nada más los órganos garantes, garanticemos estas condiciones de accesibilidad. Y de ahí vienen otras obligaciones como hacer acciones como ajustes razonables para la accesibilidad, permanencia y libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Incluso tenemos la obligación de diseñar y distribuir información en formatos accesibles, que podrían ser en lenguas indígenas, en lenguaje braille, audioguías o cualquier otro formato que permita que aquellas personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros puedan acceder a ejercer estos derechos. Y por eso también nos obliga a usar intérpretes en lenguajes indígenas o lengua de señas, por ejemplo. Incluso nos obliga a adaptar nuestros portales web para que puedan ellos acceder, lo cual además es muy caro y eso ha impedido que muchos de nosotros no los tengamos adaptados. Tenemos que implementar acciones de formación, de capacitación y de sensibilización en tratándose de derechos humanos, de igualdad, de no discriminación, en la que incluyamos la normatividad no solo nacional, sino también la internacional, de género, de diversidad, de inclusión y de eliminación de ciertos estereotipos. Y además nos obliga a hacer un diagnóstico trianual para ver cómo estamos trabajando con estos grupos vulnerables. En el caso de México, la caravana de migrantes evidenció que México no está preparado para recibirlos y mucho menos para resguardar sus datos. De acuerdo a la ley general y de acuerdo al convenio 108, México, el gobierno federal debió haber recabado los datos de quienes entraron al país, pasar estos datos a cada gobierno estatal por donde transitaban para garantizar todo lo que los tratados internacionales exigen, darles medicina, acompañamiento, saber si vienen mujeres embarazadas, si vienen niños solos, si vienen familias, si requieren algún tipo de tratamiento médico. Como no se hizo, incumplimos con las leyes nacionales e internacionales. Pues aquí ahí yo les dejo algunas de las acciones que tendríamos que hacer de identificar sobre todo estas áreas de oportunidad donde tenemos que trabajar. Y les comento que en el IBAI tenemos una campaña permanente que se llama IBAI Incluyente, donde hemos hecho spots en lenguas de señas, spots en lenguas indígenas. En el estado hay más de 15 lenguas que se hablan. Tenemos un acuerdo para la elaboración de sentencias incluyentes en el que el Pleno ha acordado que cuando alguien nos pida acceder a este derecho o que alguien se lo esté negando y tenga alguna discapacidad o hable una lengua distinta, nosotros tenemos que generar en la propia sentencia una traducción o un espacio especial para que la gente pueda entender lo que se resolvió. Hacemos encuentros interculturales
culturales de este derecho de acceso y de protección de datos. Tenemos nuestras leyes en audio para que cualquiera que tenga una disminución visual las pueda oír. También las tenemos traducidas en braille. Hacemos y manejamos una cultura permanente de autoprotección para nuestros niños, jóvenes y adolescentes, para enseñarles a ellos cómo deben cuidarse, sobre todo ahora que nos volvimos adictos a las redes sociales. Tenemos campañas permanentes como Mujeres que Hacen Historia para destacar a aquellas mujeres que han trascendido. Tenemos una campaña permanente también del Día Naranja y todos los varones del instituto se han afiliado a la campaña de la ONU He for She, y además hicimos real esto de incluir dentro de nuestro personal a una mujer indígena que habla una de las lenguas que más se hablan en el estado, que es el náhuatl, y tenemos una persona contratada que tiene discapacidad física, motriz y auditiva, que además trabaja muy bien en el instituto. Otro de los retos que yo quiero dejar aquí es que debemos homologar los criterios y la manera en cómo se protegen estos datos personales en todo el país. Y esto incluye homologar los criterios de cómo resolvemos, incluyendo las denuncias. La reforma constitucional que creó las 3 leyes buscaba que estos derechos se ejercieran igual en todo el país, y esto quiere decir que los debemos tutelar también igual en todo el país. Les comparto algunos criterios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una denuncia no reúne todos los requisitos? Pues le requieren que se reúnan los requisitos y la consecuencia es que se desecha. Entonces, a ver, si hay indicios suficientes de que hubo una vulneración, para nosotros es ocioso que le requieras y tú puedes actuar oficiosamente, pues entra de oficio y analiza, ya no requieras, porque ¿qué pasa si no te cumplen el requerimiento? Vas a tener que desechar y esa vulneración se va a quedar ahí. Creo que no es nuestro papel. El otro criterio va en el mismo sentido. Si bien es cierto que todos los actores pueden desistir, ¿qué pasa cuando alguien se desiste y tú estás viendo la vulneración? Creo que hay un interés superior que tenemos que proteger. Entonces, pese al desistimiento del actor, si nosotros tenemos facultades para actuar oficiosamente, pues hagámoslo, ¿no? También respecto al tratamiento de respuestas a solicitudes, llegan solicitudes que contestan los sujetos obligados y en las que incluyen datos personales. No podemos dejar esa respuesta en el sistema de solicitudes de información en la plataforma, ahí que todo el mundo la vea. ¿Qué hacemos? La bajamos y la ponemos en resguardo para que esos datos no sigan a la vista de todo el mundo. También cuando se presentan recursos de revisión y en el propio recurso de revisión quien lo presenta está denunciando una vulneración, escindimos y mandamos a que se resuelva esa vulneración por la vía correcta y en el recurso de revisión pues resolvemos lo que corresponde a ese recurso. Tenemos otros criterios, también tratándose de instituciones educativas. De repente, como las universidades tienen los datos de todo, le pedimos a la universidad que les dé, oye, dame el título de fulanito y dame la cédula y dame todos los datos. No pueden entregarle a las universidades, a menos que sea un servidor público de esa propia universidad, sea el titular de los datos el que la esté pidiendo, o sea un hecho notorio que pidamos ese título de otro servidor público, pero que para ejercer el cargo requiera ese título, si no, no debieran entregarlo. Y tratándose de documentos en formato electrónico, también tenemos un criterio porque en muchos lados se cobra. Dice, es que yo necesito bajar el formato, hacer la versión pública, volver a fotocopiarlo y entregarlo. Cuando hoy se pueden hacer versiones públicas también en electrónico, y si tú tienes un documento en formato electrónico, no tendrías por qué cobrar esa versión pública. En los retos que tenemos también en este caso, pues es incrementar esa capacitación en materia de datos personales a los sujetos obligados y hacer que todos los órganos garantes realicemos verificaciones también del cumplimiento de las obligaciones que tienen los sujetos obligados en materia de datos personales. Aquí hay algunas de las obligaciones, pero tendríamos que checar que de verdad tengan sus avisos de privacidad, que de verdad estén elaborando sus documentos de seguridad, que rindan sus informes, que tengan sus formatos ARCO, y los órganos garantes deberíamos estarlo checando continuamente. Tenemos que incrementar también como otro reto la capacitación en la sociedad en general. Nosotros lo hacemos con niños jóvenes, pero tenemos que llegar a todos lados para enseñarles una cultura de autoprotección de sus datos personales. Hoy
que llegamos a un hotel y nos piden todos nuestros datos para registrarnos, tendríamos que saber que no es necesario entregarlos. Hoy que llegamos y para que nos den una tarjeta nos piden una serie de datos que no deberían pedirnos, tendríamos que saber cualquiera de nosotros que los únicos datos que nos deben de pedir son aquellos que sean indispensables para el trámite que vamos a hacer. Y además que nos tienen que exhibir el aviso de privacidad. Entonces debemos apostar a generar esta cultura de autoprotección en nuestros niños, jóvenes y en cualquiera persona para que ellos mismos atiendan y cuiden sus datos personales. Yo con esto cerraría y les dejo ahí mis datos de contacto por si alguien quisiera contactarse conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la comisionada Yoli. Pues sí, sin duda, yo siempre lo he dicho, creo que en el caso personal de Michoacán, Michoacán tiene mucho que aprender del Instituto de Veracruz y lo estamos aprendiendo, ¿no? Desde luego, el trabajo destacado que hacen con los grupos vulnerables, no solo niñas, niños, adolescentes, mujeres, tema indígena, ¿no? Y demás que se trabaja, esa iniciativa de creación de políticas públicas que siempre demuestran ahora los ajustes razonables, ¿no? Y proponer es justamente qué se necesita modificar, justamente ajustar para que todo el mundo tenga acceso a este derecho. Muchísimas gracias, Yoli, como siempre. Y continuando con el programa, damos el uso de la voz al comisionado Pedro Delfino Arzate García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Por favor, Pedro. Ya está bien. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Mario, gracias por permitirme compartir este panel en este tema, sin duda importante. Hay algunos que son estudiantes, veo, ¿no? Digo, los comisionados ya nos conocemos, ¿no? Pero el mensaje, como bien lo decían al principio, de dirigirlo a este sector de la sociedad, que bien no por desconocimiento, pero sí a lo mejor por alguna parte importante o descuido en el manejo de los datos personales. Yo quiero iniciar esta participación dando lectura al capítulo 2 de la información confidencial del artículo 29 de la ley número 207 de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Guerrero. Se considera como información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Se considera información confidencial, sigo leyendo, los secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados que no involucren el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos, siempre que tengan derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Luego entonces, creo que a todos nos queda claro qué son los datos personales. Miren, empezando desde el nombre, ¿no? Empezando desde sus bienes patrimoniales, hablamos de cuentas bancarias, saldos, propiedades, su estado de salud, físico, mental, sus datos biométricos, como huellas dactilares, el iris, la voz y sobre todo
su firma autógrafa. También se considera la ideología, la afiliación política, la religión, el origen étnico y la preferencia sexual. Bueno, podríamos abundar mucho en este tema. Después tendríamos que pasar a lo que es el anuncio de privacidad. Creo que mis compañeros panelistas, a excepción de Javier, que todavía creo que va a cerrar con todo, han sido muy explícitos en la cuestión legal y en la cuestión de lo que está pendiente y la unificación de los criterios, como bien lo hacía la comisionada Yoli. Pero en este caso yo quiero aprovechar para ejemplificar dos temas que a mí me parecen, dos temas que me parecen importantes. Por ejemplo, miren, una experiencia que ha tenido el Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero y que aquí con la comisionada Mariana hemos comentado, igual con el comisionado Francisco. Llega un recurso en la materia en donde una maestra universitaria se quejaba, no voy a decir si amargamente o algo, pero se quejaba, y solicitaba el pago del daño moral de parte del director de la facultad donde ella trabaja, por considerar que estaba violando sus derechos y además había puesto en entredicho sus datos personales y su estado de salud. ¿Qué fue lo que pasó? En esos famosos grupos de WhatsApp, o del WhatsApp, como se dice, a la maestra se le hizo fácil tomarle una foto a su receta médica y mandársela al director y decirle que tenía, bueno, obviamente se leía el diagnóstico médico, que le daban ahí un problema en sus riñones y además le daba su incapacidad, y al director se le hizo fácil subirlo al grupo del WhatsApp donde estaban todos los maestros para que se enteraran de la situación de salud de la maestra. La maestra llega con esa queja, con esa denuncia, pidiendo reparación del daño o daño moral, ¿sí? Y el tratamiento no es nada fácil en el sentido de la regulación, de la unificación del criterio en ese tema específico. Digo, y fuera de contexto, ¿quién tuvo la culpa, no? O sea, pero vamos a lo que dice la ley y vamos a lo que dice la protección de datos personales. Entonces, yo comento este tipo de casos porque son a lo mejor ahorita no comunes, pero en la conciencia social que debe permear en el manejo del uso de los datos personales es justamente donde debemos nosotros sembrar la semilla. Y creo que la comisionada Mariana, mi compañera del Estado de Guerrero, ha hecho un trabajo importante en la concientización y el trabajo con los niños. Desde ese concurso que se hace cada año a través del instituto y que obviamente como premio los niños reciben un recorrido por el museo interactivo, ¿no? Y aparte se les da un incentivo, pero los niños ya van creando esa conciencia del manejo de sus datos personales. Ahora, otro tema que también hoy a mí en lo particular me llama la atención. Yo llego al hotel, Royalty se llama, para que ya estoy dando a conocer dónde estoy. Yo mismo estoy siendo vulnerable por si alguien de aquí saliendo dicen que no. Y encuentro un aviso de privacidad casi escondido en el hotel y dice:
aviso de privacidad para la protección de datos personales con fundamento en el artículo 13 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Hotel Royalty SC de sede. Se compromete a guardar con estricta confidencialidad los datos personales de nuestros clientes, así como a la debida protección de los mismos datos, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿Qué hizo sentirme a mí como huésped? ¿Seguro? ¿Tranquilo? O sea, ese es parte del trabajo de la concientización que debemos hacer todos. Bueno, yo voy a este hotel porque mis datos están reservados porque ellos me lo garantizan. Y a partir de ahí empezamos el trabajo. Pero en contraste completamente, estoy bien de tiempo, ¿va? En contraste completamente, yo pregunto aquí a alguien, ¿está estudiando para periodista o algún periodista? No, entonces creo que no tengo nada en contra, pero solamente voy a hacer una referencia del trabajo de cómo se hacía también antes el periodismo y hablando precisamente de hasta dónde la libertad de expresión. Los que les tocaba cubrir nota roja llegaban a la agencia del Ministerio Público y completamente les entregaban las averiguaciones previas y de ahí copiaban nombre, dirección, la colonia de quien estaba siendo denunciado. Incluso hasta se publicaba la averiguación pública, la averiguación previa, perdón, en el periódico. De acuerdo a la averiguación previa, ¿sí?, fulano de tal está siendo señalado o es acusado de esto o es culpable. Pero eso no era todo. A las 6 de la mañana llegaba el carro a vocear precisamente al lugar, ¿no? Porque el dato lo traía el periódico. Y ahí llegaban a la colonia y decían, el denunciado es de esta colonia, haz de cuenta como las redes sociales hoy, pero en prensa escrita. Son asuntos que han cambiado y que nos permiten visualizar que en el tema de la protección de datos personales hay avances importantes, porque ahora ya el denunciado, incluso en imágenes, solamente aparece como Pedro N. y se le tapa la cara. Bueno, los ojos. Ejemplifico todo esto porque son asuntos y temas que cotidianamente vivimos y que parecieran triviales, pero ya anotándolos en la protección de datos personales, en el acceso a la información, en el trabajo que los órganos garantes tenemos que hacer, ya tienen otra connotación y eso obviamente no nos debe preocupar, nos debe ocupar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias al comisionado Pedro. Comisionado, me dejó preocupado con la Fiscalía de Guerrero, pero hay que ponerle atención. Muchas gracias, muchas gracias. Continuando con el programa, le damos el uso de la voz al comisionado Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus municipios, quien además, antes de que yo fuera coordinadora, él era el coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales y siempre lo digo donde voy, un gran maestro mío en el tema de datos personales. Por favor, comisionado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, Marcela, Gaby, siempre de verdad un placer venir a su estado. Nos sentimos en casa, nos reciben siempre muy bien. A la doctora Patricia Cruzain, de verdad, siempre una aliada dentro del sistema, la respeto y la admiro mucho. Doctora, siempre aprendo mucho de usted. Es una aliada excelente para mi persona.
¿Qué puedo decir de mis compañeros? Yoli, amiga de batallas, aquí estamos de nuevo. A mis compañeros de Guerrero, Pedro, Mariana, con quien coincidimos en muchos temas. De verdad, siempre ahí con Zuli, la responsable de datos, preguntándonos y compartiendo experiencias. Y bueno, pues verdaderamente felicito a la coordinadora de datos personales, mi amiga Reina, acertado, de verdad, en un día tan importante. Hoy verdaderamente estamos viviendo 3 años de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, porque entró en vigencia exactamente el 27 de enero de 2017. Entonces, 3 años llevando con esto. Qué bueno que se hicieron estos foros regionales, porque creo que logramos abarcar precisamente todo el país y que no se centraran muchas veces los foros solamente en algunos estados, que sean las 4 regiones y la totalidad de las 32 entidades federales. Felicidades, creo que está logrando el impacto que se buscaba. Y bueno, pues a nuestro coordinador regional, de verdad, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por tu presencia y lo que nos comentaste. Grandes retos, el destino nos alcanzó. Sí, es cierto, hace 3 años estábamos entrando en vigencia una ley general de protección de datos personales, con alcances que en ese momento decíamos y compartíamos al mundo que íbamos más allá, creo que un reglamento general europeo. Es cierto, si uno revisa los 99 artículos del reglamento general europeo, van a encontrar un equivalente en los 168 de nuestra ley general de protección de datos personales. Es más, fuimos más allá que una ley federal en manos de particulares. Temas como portabilidad de datos, el único país que tiene la política pública para hacer realidad lo que dice la normatividad, como es Pronadatos. Somos el único país que tenemos la política pública. Sabemos qué tenemos que hacer para que se convierta en realidad. Nos faltan 30 entidades federativas, porque solamente hay 2 estados que tienen programa estatal de protección de datos personales, el Estado de México y Veracruz. Y creo que tenemos que llegar con los municipios, los 2.457 municipios, para hacer el programa municipal de protección de datos personales y hacer la política pública desde la célula básica del federalismo y garantizar acciones como las que les vengo a compartir y enfrentar temas que ahorita ya nos alcanzaron. Decíamos, 2017 tenemos la ley general, 2018 nos dicen en mayo que entra en vigor pleno el reglamento general europeo y que derivado de eso, incorporándonos el 12 de junio del 2018 al convenio 108 junto con Uruguay en ese momento solamente, estábamos obligados a seguir caminando en esta normatividad respetando el derecho fundamental como es la protección de datos personales. Hoy tenemos, decía que el destino nos alcanzó porque hoy el debate que tenemos es una base de datos que se está debatiendo si se comparte o no se comparte entre el INE y Secretaría de Gobernación, porque poco hemos atendido lo que es el título 5 en materia de transferencia de datos personales, en materia de evaluación de impacto. No hemos atendido lo que nos permitió entrar al convenio 108, pero que también nos obliga a seguir caminando para alcanzar el convenio 108. Ser el último creo que me facilita de que puedo hablar de 40 diapositivas que traigo, no es cierto. Vamos a hablar de algo que, mire, de verdad es un tema y quiero compartirlo. Hablaríamos de muchas cosas en materia de los retos de protección de datos personales, pero me preocupa en particular esto, porque, bueno, pues ustedes saben que a finales del año pasado la entidad federativa que se incorporó a la famosa ley Olimpia fue precisamente Michoacán. Y antes lo había hecho la Ciudad de México. Y antes el Estado de México. Donde lo que no hemos podido arreglar en este país, lo hemos querido arreglar tipificándolo como delito. Esta vulneración y la violencia digital, sobre todo a un grupo vulnerable como son las mujeres. Entonces, un caso que nos preocupa y nos ocupa, porque aquí nació precisamente esa ley Olimpia, con una iniciativa que en su momento promovió una afectada, que promovió una iniciativa de tipo ciudadano a través de una modificación, porque cuando se acercó a denunciar algo que era fundamental, como era el hecho de que había sido vulnerada su intimidad al compartir un video que tuvo con su pareja, lo había llevado en algún momento dado a una situación que, pues, pues no está tipificado como delito. No somos capaces de atender y la protección de los datos personales cuando tenemos una ley y tenemos un segundo párrafo en el artículo 16 que dice que es un derecho fundamental desde 2000. Pero miren, tampoco los países más avanzados lo han logrado hacer. Europa
ha tenido situaciones donde esta vulneración o esta pornovenganza han sido también prácticas y han aprendido una vez que ha habido suicidios. Caso concreto tuvimos con el caso de Verónica, una persona que quiso precisamente denunciar porque apareció en redes esta información. ¿En qué derivó? Que al final de cuentas, aunque denunció y tenía la posibilidad a lo mejor de quitarlo del buscador, por el cobro que se le hacía, pues no pudo ejercer precisamente este derecho al olvido o esta situación de corregir lo que estaba en redes. Y derivó en un suicidio. Caso Argentina lo acabamos de tener. Un caso donde igual se denuncia esta práctica de pornovenganza de parte de la pareja de una mujer y deriva en que no estaba tipificado como delito, se lleva como un tema netamente civil, pero llama la atención porque fue un tema a nivel nacional. Les decía, el caso de España, tuvimos también otro caso con aquella persona que apareció su video en redes y que derivó precisamente en estar atacando, estarse burlando, hasta canciones se realizaron. ¿Por qué comparto esto? Porque se supone que son países modelos. El último caso que nos comentaba el año pasado la directora de la Agencia de Datos Personales, la doctora Mar España, nos decía en el caso de una persona que trabajando en una empresa entra en relación con un compañero, el compañero después rompe la relación, el compañero para presionarla comparte los videos que se habían grabado, pero lo grave de esto es que lo comparte con el esposo y los hijos, lo cual la lleva a tomar una decisión de suicidio. ¿Qué hizo la agencia? Y esto para nosotros creo que debe ser un ejemplo. Lo que hizo es que era increíble que con esa normatividad no hayan podido evitar que hubiera una víctima, pero lo que hicieron es algo que creo que debería ser ejemplo para México. Castigaron a aquellos que recibiendo la información la compartieron. Y a partir del número de veces que la compartieron, les empezaron a aplicar precisamente la norma de personas. Creo que eso puede ser una etapa disuasiva, que es lo que quiero ponerles más adelante. ¿Por qué? Porque la ley Olimpia, como les digo, simplemente tipifica como delito en los códigos penales de 17 entidades federativas que se va a castigar de 1 a 7 años, que va a derivar en una situación de castigo, pero creo que estamos olvidando lo más importante y es la propuesta que quiero presentarles. Nosotros como órgano garante estamos evitando 2 etapas, porque si va a haber un castigo en el Código Penal, quiere decir que hay una víctima. Y estamos olvidándonos de la etapa preventiva y la etapa disuasiva. ¿Por qué tenemos que llegar a tener personas que se están suicidando o que están apareciendo sus videos íntimos sin la autorización de ellos o de ellas? ¿Por qué tener? ¿Y qué grave va a ser que después de que hay una denuncia no se castigue al culpable? Entonces va a ser doble víctima, tanto de la persona que divulgó su video como del Estado que no le hace justicia. Y creo que ahí los órganos garantes podemos participar muy bien a través de la etapa preventiva, haciendo esta cultura de la protección de los datos personales, de la etapa disuasiva, haciendo valer los derechos ARCO a cada persona que así lo demanda. Hace rato decía la doctora Patricia Cordel, decía, el ciudadano pregunta con quién se acerca, ellos no saben si es un tema de índole federal o de índole estatal. Pues hagamos esta labor, precisamente esta alianza con el INAI, para que nuestras entidades federativas, cualquier persona que sienta vulnerado sus datos personales, sepa que va a encontrar un apoyo en el INFUE, en el INAI. Para eso estamos trabajando de manera conjunta con la Policía Cibernética, ya teniendo esta normatividad. Porque si no, casos como el de Sague, que se engrandece al hombre y la afectada es también su pareja. Y entonces aquí parece que esto puede ser para el sector masculino un logro y para el sector femenino, que es un grupo vulnerable, que así está catalogado. Tendremos que hacer los ajustes razonables para hacerle valer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias al comisionado Javier. Como siempre, un gusto escucharte, Javier. Temas interesantes, ¿no? Creo que el planteamiento de inicio, esa transferencia del INE con Segov, pues caso para analizarse, ¿no?
vamos a necesitar ver qué pasa con el tema del consentimiento, desde luego, y desde luego pues la autorización de la ley, ¿no? Formal o material para una transferencia. Y desde luego el tema de derecho al olvido, vinculado con esta parte de la ley Olimpia, pues sin duda, Javier, ¿qué te puedo decir? Prevención, disuasión y evitar justamente tener víctimas y tener delitos, ¿no? Que simplemente estén tipificados y que se busque una sanción cuando los órganos garantes podemos aportar en una prevención. Muchísimas gracias. Y pues así damos por concluido este panel de especialistas, retos y acciones de los institutos locales de transparencia en la protección de datos personales. Espero les hayamos dejado un poquito de inquietud. Muchísimas gracias. Buenas tardes.